a Timoteo, capítulo número 4. Versículo número 8. Un solo versículo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Vamos allí a Marcos, capítulo 14, versículo 32. Marcos 14, 32. Después que Jesús anuncia la negación de Pedro, Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, o sea, el aceite de los olivos. Y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacob, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló despierto, durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Tome su asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Los siervos de Dios, los mártires, aquellos que han dado su alma, su vida al servicio del Señor, fueron hombres y mujeres, porque la Biblia también habla de mujeres, y aunque hay hombres y mujeres que no están escritas en la Biblia, amén, hay hombres y mujeres que proclamaron su fidelidad y su lealtad al Señor hasta el último suspiro de sus vidas. Amén. Conocemos a un tal Pedro, que aunque lo había negado a Jesús, aunque había negado que él andaba con Jesús o que era su discípulo, también él había declarado lealtad y fidelidad aún hasta la misma muerte al Señor. Amén. ¿Cuántos que muchas veces en su emoción, cuando nos tuvieron que preguntar, tal vez en un momento, en un lugar público, a donde mucha gente nos mire o nos escuche, hemos declarado fidelidad? Amén. Pero cuando nos toca enfrentar la prueba, nos toca enfrentar los desiertos, los procesos, aleluya,
Muchas veces, queridos hermanos, y hay que reconocerlo, lo hemos negado al Señor. Negarlo al Señor no solamente es la actitud que tomó Pedro. Negarlo al Señor es cuando nosotros no proclamamos su palabra. Cuando nosotros callamos, aleluya, y hacemos como solemos decir, la vista gorda ante la necesidad, ante la situación que está pasando la humanidad, las almas que se pierden, los matrimonios, los jóvenes, aleluya. Cuánta gente, hermanos, que se pierde y se va al infierno. Mientras la iglesia, aleluya, no estoy hablando solamente en este lugar, aleluya. Muchas veces, hermanos, salimos afuera y no vemos a cristianos predicando la palabra, caminar las calles, aleluya, golpear la puerta al vecino y llevarle una palabra de esperanza y de fe, porque hay almas necesitadas, ¿verdad? Claro que hay almas necesitadas. Claro que hay almas que también desearían estar entre nosotros en este lugar. Sin embargo, hermano, aquí la palabra de Dios nos está refiriendo en esta oportunidad como el apóstol Pablo o el mismo Jesús, que entraron ya en el epílogo de su vida, en la agonía de su vida, despidiéndose de sus contemporáneos, de sus discípulos, despidiéndose de sus hermanos, porque sabía que la hora había llegado. A todos nos va a llegar una hora. ¿Cuántos saben eso? Tarde o temprano, la hora nos llega. Amén. Pero hay algo que, mirando, hermanos, una comparación, la verdad que no, espiritualmente no podemos llegar nosotros al estatus, a la, aleluya, ¿verdad?, a la perfección de Jesucristo. Pero mirando esta vida, tanto del apóstol Pablo como de Pedro, que lo había negado y que después él llora amargamente, se arrepiente y le pide perdón, y luego predica el evangelio a más de 3,000 personas recibiendo el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El libro de los Hechos nos cuenta esta historia, donde el apóstol Pedro predica la palabra, reciben el evangelio, se convierten al Señor. Aleluya. Dice la Biblia que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Un hombre que había negado a Jesús se convierte al evangelio. Aleluya. Y de hecho su nombre está escrito en la Biblia. Esto, hermano, nos habla que tanto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, como el mismo Jesús, sabían, hermanos, que la hora de ellos le había llegado. Sabía que la hora, su fin, estaba ya a las puertas. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta misiva, esta carta, amén, animando, alentando a su hijo espiritual, a Timoteo, aleluya, donde lo anima a seguir adelante, a no callar, a no dejar de predicar, a no dejar de evangelizar, sino cumple, le dice, tu rol de evangelista, cumple el ministerio por el cual fuiste asignado, fuiste llamado, por la imposición de las manos del presbiterio. Aleluya. Yo me imagino, hermanos, como estos dos hombres, como el apóstol Pablo, mismo Jesús en su humanidad, despidiéndose de sus discípulos. Yo me quiero imaginar ese cuadro, esa situación, donde ellos, hermanos, seguramente entraron en una tristeza. Amén. Entraron en una tristeza porque así como Jesús, el apóstol Pablo, eran hombres, hermanos, aleluya, que habían marcado en el corazón de aquellos que lo seguían, que lo escuchaban, habían marcado, aleluya, realmente una transformación. El Espíritu Santo había sido impactado en la vida de ellos. Conocemos, por ejemplo, también la vida de Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés, aleluya, le dice el Señor, mi siervo Moisés ha muerto. Y Dios le dice a Josué, levántate, aleluya. Levántate de tu estado de tristeza, de desánimo. Tú eres el encargado de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Su líder espiritual había muerto, aleluya, y él era el encargado de seguir hacia adelante. Hermanos, en mi vida personal también he tenido hombres de Dios,
He tenido hombres de Dios, hermanos en la fe, que han partido a la presencia del Señor. He tenido también en mi juventud a mi pastora, aleluya, pastora Irma, que ella también me dio palabra de ánimo, de fortaleza, de fe, de seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. Y así, hermanos, como a estos hombres de Dios le había llegado la hora, en algún momento a nosotros también nos llegará la hora. Nos llegará un momento donde nosotros tenemos que estar fuertes. Tenemos que estar bien parados en la roca que es Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tenemos que estar bien fortalecidos. Y este pasaje, hermano, donde Jesús ora en Getsemaní, aquí nos quiere enseñar algo poderoso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de caminar en el Señor. Aleluya. Dice la Biblia que aquí Jesús separa a 3 de sus discípulos. Amén. Separa a 3 de sus discípulos para llevarlos a un lugar. Amén. Y enseñarles algo a ellos. Dice la Biblia que Jesús, cuando vinieron al Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzando a entristecerse y a angustiarse. Yo miraba a estos 3 discípulos y dice: Señor, ¿por qué paró a estos 3 hombres? Aunque los demás discípulos estaban allá a una distancia viendo lo que ocurría, Jesús separa a estos 3. Juan, aleluya, es el discípulo que Jesús más amaba, que más apreciaba. Y a los 2 demás, a Jacobo y a dice la Biblia, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos 2 hombres, hermanos, eran hombres que habían testificado de que ellos estaban dispuestos a ser bautizados. Estaban dispuestos a tomar también y pasar por las aguas del bautismo. Jesús les quería enseñar a estos 2 hombres, aleluya, que en ese momento de oración, en ese momento donde ya llegaban los romanos, llegaban sus detractores para buscarle, para llevarle y crucificarle, la hora de él había llegado. Jesús le estaba enseñando que el camino del cristiano no es un camino sencillo, no es un camino fácil, no es un camino color de rosas, sino es un camino a donde uno tiene que saber que estar dispuesto a dar su vida por Cristo. Aleluya. El Señor dice, cuando va a orar, los lleva a estos 3 discípulos y le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedado aquí y velá. Jesús se separa para ir y hablar con su Padre ya en las últimas horas. Gloria al nombre del Señor, porque sabía, hermanos, que el que le iba a entregar, el que lo había traicionado, estaba llegando, estaba cerca. Entonces Jesús, hermano, acudió, aleluya, a su arma más poderosa, a su arma que hoy Señor nos quiere enseñar a nosotros, a la iglesia. Jesús en el Getsemaní solía siempre orar, no solamente con sus discípulos, sino también a solas. Era un lugar predilecto, era un lugar escogido por él, un lugar donde él solía orar, aleluya, continuamente. Donde él tenía revelación, tenía relación con el Padre y recibía revelación del Padre. A gloria al nombre del Señor. Y aquí dice la Biblia, hermanos, que cuando él se separa de ellos, dice: mi alma está triste. Mi alma, aleluya, entró, el alma del Señor había entrado en un estado, hermano, de profunda congoja, de profunda tristeza. Gloria al nombre del Señor. Y sabe, hermanos, que el Getsemaní, donde Jesús solía orar, Jesús nos quiere enseñar a nosotros que es el lugar a donde nosotros vamos a tener que tener un encuentro con Dios. Vamos a tener que tener un encuentro personal, un encuentro íntimo, un encuentro real con Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé, hermanos, cuál es tu Getsemaní. ¿Cuál es la situación que tú estás pasando? Pero quiero decirte que si estás en un estado de tristeza,
Si estás en un estado de desánimo, quiero decirte que también hay hombres de Dios que también han pasado por ese estado. También han pasado por un estado de congoja, de tristeza, de aflicción. Aleluya. Sin embargo, hermano, aquí el Señor en el Getsemaní nos quiere enseñar algo poderoso. Que cada uno de nosotros pasamos situaciones difíciles, pasamos momentos de tristeza, de desánimos. Aleluya. Pero también pasamos momentos felices. Pero también, hermano, como hijo de Dios, pasamos desiertos, pasamos procesos. Aleluya. Donde quizás nadie nos puede entender. Quizás nadie puede saber el proceso que estamos pasando. Solamente yo, solamente tú lo sabes, el proceso que estás pasando. Aleluya. Y sabes, hermano, ese desierto difícil que estás atravesando. Sabes, gloria al nombre del Señor, que la crisis que estás pasando. Sabes, hermano, el proceso que estás pasando. Sin embargo, hermano, aquí la palabra en el Getsemaní, el Señor nos quiere enseñar algo poderoso a nosotros. Que Jesús, hermano, podía haberse escapado, podía haber huido, podía haberse ido, aleluya. Pero Jesús no le escapa, aleluya, a la situación. Jesús no le escapa, aleluya, al problema. Sino que Jesús va a orar en ese lugar a donde solía hacerlo. Porque ahí, hermano, gloria al nombre del Señor, es ahí a donde el Señor iba a encontrar su fortaleza. Yo no sé, hermanos, cuál es el Getsemaní que tú estás pasando. Pero sabe, hermanos, que ese lugar, amén, que fue el lugar donde el Señor tomó la decisión, ¿verdad? De entregar su vida en voluntad, de entregar su vida por la humanidad. Fue en ese lugar donde el Señor tomó la decisión. Pero en el Gólgota Él materializó esa decisión. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Él allí se crucificó, Él entregó su vida, pero fue ahí, hermano, en ese lugar a donde su alma se había encontrado en una profunda tristeza, en una profunda agonía. Aquí la Biblia dice que Él 3 veces fue a orar. 3 veces, hermano, fue a la presencia de Dios. Aleluya. Muchas veces, hermano, hay gente que quiere resultados inmediatos, que va a orar 5 minutos, 3 minutos y quiere resultados inmediatos. El Señor oró 3 veces. 3 veces, hermano, en 3 ocasiones. En el mismo lugar el Señor fue a orar ante el Padre. Aleluya. Muchas veces, hermano, nosotros queremos que los resultados ya sean inmediatos cuando oramos. Pero qué bueno, hermanos, que el Señor nos quiere enseñar que en la paciencia también se sabe aprender. Que el esperar en Dios, aleluya, sabemos que va a llegar la lluvia tardía, llegará a su tiempo. Que el esperar a Dios a nosotros nos forja como hijo de Dios a estar fuerte, hermanos, contra los procesos, en contra de los desiertos, aún en contra de los embates del enemigo. Aleluya. Porque cuando nosotros sabemos esperar y sabemos orar y esperar, hermano, la respuesta de Dios, aleluya, nuestro corazón se va forjando, nuestra alma se va forjando, nuestro espíritu se va fortaleciendo. Aleluya. De tal manera, queridos hermanos, que aleluya, nosotros aprendemos a tomar decisiones sabias en Dios. Pero cuando nosotros oramos apresuradamente y queremos resultados mágicos, resultados rápidos, cuando llegue el problema, cuando llegue, hermano, las olas que golpean nuestra barca, nuestra casa, ¿qué va a suceder? Vamos a caer. Pero aquí el Señor, hermano, nos quiere enseñar algo. Que al orar, dice la Biblia, que Él lo exalta al Padre, lo glorifica al Padre. Y vuelve allí a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Muchos todavía, hermanos, están durmiendo. Porque aunque Dios, hermano, nos viene hablando y soltando palabras, Dios nos viene, aleluya, alertando, el Señor nos viene hablando, nos viene ministrando, muchos todavía siguen de brazos cruzados durmiendo, creyendo que no van a pasar por los procesos, creyendo que no van a pasar, hermanos, por los embates. Acuérdate, hermano,
del sabio consejo del Señor cuando dice: el que oye mis palabras es aquel que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, vinieron las tormentas, las lluvias, los vientos, y su casa no cayó. Pero el que escucha mis palabras y no la hace, dice, los vientos igual vienen, las tormentas igual llegan, aleluya, igual van a llegar, igual van a pasar los procesos. Porque hay gente que dice: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? Aleluya. Las tormentas y los vientos igual van a golpear tu casa. Igual van a golpear tu matrimonio. Igual van a golpear tus hijos. La diferencia es, queridos hermanos, iglesia, que cuando nosotros oímos la palabra y la ponemos por obra, aleluya, sabemos que van a venir las tormentas, pero mi casa va a estar firme en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es así, queridos hermanos. Por eso Jesús aquí, al orar en el Getsemaní, apartándose de sus discípulos, encontró, hermano, en esa situación, en esa agonía que tuvo que enfrentar, su fortaleza al orar. Aleluya, al orar, para saber tomar la decisión sabia, para que pueda su corazón ser dirigido a la decisión que va a tomar. Sin embargo, cuando él vuelve, los encuentra durmiendo. Aleluya, los encuentra durmiendo. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo esas 5 vírgenes que estaban apercibidas, esas 5 vírgenes insensatas, esas 5 vírgenes, hermanos, que estaban descuidadas. Aleluya. Y cuando llegó el novio, quisieron tomar del aceite de las demás vírgenes. Aleluya. Y cuando las demás le dijeron: no tenemos, vayan ustedes a buscar. El Señor vino, las tomó a las 5 que estaban preparadas, y las 5 que fueron de camino a buscar aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Cuando ellos fueron a buscar el aceite, ya el Señor se había ido. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor. El dormir espiritualmente, aleluya, a nosotros nos hace perder las bendiciones de Dios. Nos hace perder, hermano, la gracia y la gloria de Dios que Dios tiene preparado para aquellos que están velando y orando. ¿Cuántos están orando y velando? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos saben que el 30 de mayo tenemos la vigilia programada para la iglesia? Amén. Los quiero ver a todos. Amén. Miren que tengo memoria de elefante, dice. Amén. Aleluya. Hermanos, es necesario estar orando y velando. Y cuanto más juntos. Porque la Biblia dice: cordón de 3 dobleces no se rompe. Qué bueno, hermano, que podamos estar juntos en familia, en Cristo, orar y velar, hermano, para no entrar en tentación. Porque sabemos como iglesia, queridos hermanos, que la hora está llegando. No solamente las horas personales, sino también la hora que viene hacia la faz de la tierra. Vemos, hermano, los cataclismos, vemos, hermano, el enfriamiento espiritual que hay en diferentes lugares. Vemos la apostasía general. Vemos, hermano, aleluya, cuántas cosas la Biblia describe que aún se está cumpliendo. Terremotos, guerra. La hora está llegando. Y la pregunta es en esta noche, querido hermano y hermana, consiervo, ¿cómo te estás preparando en el Señor? ¿Te estás preparando en el Getsemaní o estás durmiendo? Aleluya. Y no estoy hablando de cerrar los ojos natural, sino espiritual. Aleluya. Espiritual. Porque la hora, hermano, está llegando. Así como la hora llega a nuestra vida personal, también la hora llegará a esta tierra. Aleluya. Jesús dijo: y cuando este evangelio sea predicado por toda la tierra, entonces vendrá el fin. Aleluya. Y no esperes, hermano, el fin para que tú te prepares, para que sigas de ahí sí voy a orar, ahí voy a buscar de Dios, ahí voy a buscar de su presencia, ahí me voy a congregar, ahí voy a la iglesia. Es la hora, hermano. Es ahora que nosotros tenemos que dejar de dormir.
Tenemos que decirle a la almohada: salí de aquí, no tienes lugar, no tienes ni arte ni parte. Dios me está llamando a la guerra. Dios me está llamando a su presencia. Dios me está llamando a doblar rodillas, a orar y buscar de su rostro. Porque la hora viene. Aleluya. Así como la hora le llegó a Jesús, le llegó al apóstol Pablo, como la hora le llegó a Pedro y a todos, hermanos, los que dieron su vida por causa del evangelio, la hora también llegará sobre la faz de la tierra. La hora también llegará para la iglesia. Aleluya. Pero, hermano, gloria al nombre del Señor. No te entristezcas. Aleluya. No entres en temor ni en pánico. Al contrario, gózate, porque si conoces la Biblia, la palabra de Dios te dice, aleluya, cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Me han escuchado? Aleluya. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Esa redención, hermano, que tanto hemos esperado. Esa redención que tanto hemos anhelado. Esa redención, hermano, que con lágrimas, aleluya, hemos servido a Dios por años. Hemos, aleluya, buscado su presencia, aún, hermano, contra viento y marea, como decimos, aún contra los embates del enemigo. Hemos buscado su presencia. Aleluya. Esa redención llega sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que han permanecido fieles, sobre aquellos que se han mantenido firmes en el Getsemaní, sobre aquellos que se han mantenido firmes en el monte de oración, sobre aquellos que se han mantenido firmes, hermano, en la presencia de Dios. Y para aquellos que por ahí llegaron a decir: ya me he cansado de orar, ya me he cansado de clamar, ya me he cansado de esperar, la Biblia te dice: no os canséis de hacer el bien. Orar es hacer el bien. Porque cuando tú entras en oración, no solamente adoras al Padre, sino bendices, ¿verdad? Bendice a los que te maldicen, bendice a los que te injurian. La Biblia dice: orad por los que os maldigan, orad por los que os calumnian. Cuando alguien te calumnia, cuando alguien te maldice, tu oración de bendición, hermano, aleluya, tiene poder. Tu oración de bendición tiene poder. Aleluya. Entonces, hermano, qué bueno en esta noche que el Dios donde nos está enseñando Jesucristo, que en su Getsemaní, hermano, era el lugar donde Él tuvo que tomar una decisión. Una decisión, yo le pondría el título mundial. Porque San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Jesús fue para todos, sin distinción de religión, de raza o color. Su amor, hermano, su entrega fue para todos. Allí en el Getsemaní Él decidió morir. Él decidió tomar, aleluya, el morir al Gólgota y crucificarse y entregar su vida por la humanidad. Aleluya. ¿Verdad? Él no es como muchas veces los hombres que discriminan, desprecian, como aquellos que dicen: bueno, no, este no me sirve, aquel sí. No, Jesús murió por todos. Y en el Getsemaní, aleluya, en oración, Él toma una decisión poderosa, una decisión sabia, de que aunque Él quiso que la copa pase de Él, que si es posible evitar, no, Señor, que se haga tu voluntad. Aleluya. Porque en nuestro Getsemaní, hermano, vamos a encontrar la voluntad del Padre para nosotros. En nuestro Getsemaní, hermano, vamos a encontrar al Espíritu Santo, que nos va a consolar y nos va a llevar, hermano, a tomar decisiones sabias. Porque cuando nosotros, hermano, nos escapamos de nuestro Getsemaní, nos escapamos de nuestro monte de oración, aleluya, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones errantes. Gloria al nombre del Señor. Y cuánto más lo sufren aquellos que están al frente de un hogar. Bueno, si yo soy solo y tomo una decisión, me hundo solo. Amén. Pero si estoy frente a un hogar y tomo una mala decisión, donde no le consulto al Espíritu Santo, donde no le consulto al Señor, ¿qué va a suceder? También lo van a sufrir los que están atrás mío. Por eso, hermano,
Es importante que nosotros en nuestro Getsemaní, aleluya, sepamos que la voluntad del Padre es agradable y perfecta para nosotros. Es agradable la voluntad de Dios y también es perfecta. Que cuando vayamos a la presencia del Padre, escuche bien, cuando vayamos a la presencia del Padre, porque cuando que hijo no le gusta que el Padre le diga todo sí, ¿verdad? Sí, hijo, sí, hijo, sí, hija, sí, sí. Pero cuando el Dios nos dice no, amén, ¿estamos dispuestos a recibir el no de Dios? ¿Estamos dispuestos a recibir el no del Padre? Porque vamos a oración y le decimos, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Aleluya. ¿Y nosotros qué le damos a Dios? ¿Qué le damos a Dios? Aleluya. Aún, hermano, muchas veces en los cultos, muchas veces, hermano, en las reuniones, nos dejamos distraer por otras cosas y no prestamos atención a la palabra y no le damos el tiempo a Dios que Él se merece. Señor, dame esto, dame lo otro. Yo siempre digo que Dios responde de dos maneras: sí y no. Aleluya, simple. Qué bueno cuando Dios nos bendice, cuando el Señor nos da, nos contesta en nuestras oraciones. Aleluya. Pero Él, hermano, cuando Él no nos da algo que nosotros pedimos, la Biblia dice que debemos pedir sabiamente. Porque muchas veces Dios sabe, hermano, que eso no es para nuestro beneficio, no es para que nos bendigan. Dice Santiago, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Aleluya. Hay gente, hermano, que entró en oración, le pidió a Dios esto, lo otro, lo otro y lo otro. Y cuando fueron bendecidos, se apartaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Hermano, y podemos hablar toda la noche sobre esto. Deuteronomio capítulo 8 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Mira, hermano, cuando nos habla aquí de la fe, porque en este lugar donde el Señor ora en Getsemaní nos habla de la fe, nos habla de la obediencia y de cumplir la perfecta voluntad de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios cuando Él te bendiga, cuando Él te prospere. Aleluya, cuando Él abra las compuertas de los cielos y te bendiga hasta que sobreabunde. No te olvides de donde Dios te sacó. Mira, hermano, yo a modo de testimonio, recuerdo a mis 18, 19 años. Aleluya. No tenía ni, como dice, ni dónde caerme muerto. No tenía nada. Aleluya. Y aunque los hermanos me hablaban, los hermanos me predicaban, búscalo a Dios, búscalo a Dios. Él es el mejor pagador, Él es el dueño del oro y la plata. Conocía la palabra. Aún así, hermano, fui tras los hombres. Aún así, hermano, en mi Getsemaní desobedecí a Dios y fui tras los hombres. Y me fue desastroso. Aleluya. Me fue un panorama sombrío, lleno de mentiras y de engaño. Pero tuve que pasar, hermano, ese proceso para aprender, hermano, que en el Getsemaní se obedece a Dios. En el Getsemaní, aleluya, se obedece al Señor. Dios me hablaba, pero allí, hermano, entendí. Y esa palabra, segunda de Crónicas 7:14, resonaba en mi espíritu. Si se humillare mi pueblo, aleluya, Dios inclinará sus ojos y sus oídos a la oración y sanará su tierra. No solamente necesitaba que Dios me oiga, sino que Dios sane mi corazón. Aleluya. Mi tierra, mi corazón estaba enferma, hermano. Estaba vacía, necesitaba de Dios. Pero allí me fui a la presencia. Me humillé en el Señor, me humillé en su presencia. Señor, aquí en el Getsemaní te voy a obedecer. Señor, en el Getsemaní, Señor, te voy a obedecer. El Señor, hermano, 3 meses tuvo que tratar con mi vida. 3 meses tuvo que tratar con mi corazón. 3 meses tuvo que tratar, hermano, con mi espíritu. Para que pueda entender, gloria al nombre del Señor, que en el Getsemaní se obedece la palabra de Dios. Amén.
Y Dios trataba, hermano. Y Dios trataba y me hablaba en su palabra: maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de mí. Confiando en los hombres, hermanos, me aparté del Señor. Confiando en los hombres me aparté de la voluntad del Padre. Pero ahí tuve que volver al Getsemaní a pedirle perdón a Dios, a pedirle misericordia, a humillarme en su presencia y decir: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Aleluya. Y así, hermano, cuando me tuve que humillar hasta el polvo, allí el Señor, hermano, abrió las ventanas de los cielos y bendigo mi vida, ha bendecido mi vida hasta que sobreabunde. Y me sigue bendiciendo el Señor. Porque esa palabra que luego que el Señor contestó mi oración, me dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te hizo sacar del pozo cenagoso, que te llevó por el desierto, donde había escorpiones, donde había víboras, donde pasaste hambre. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Por eso, querida iglesia, hermanos, tenemos que saber que en nuestro Getsemaní tenemos que aprender a obedecer la voluntad de Dios y saber que la voluntad del Padre es agradable y perfecta para nosotros. Que aunque quizás, hermano, no me guste, aunque quizás no esté de acuerdo, Señor, lo que tú me dices, lo que tú me hablas, pero el Señor quiere el bien para sus hijos. El Señor quiere el bien para tu vida. Aleluya. ¿Cuántos padres y madres hay en este lugar que no quieren el bien para sus hijos? Yo quiero el bien para mis hijos. Yo quiero el bien para mis hermanos. Cuanto más el Padre, hermano, quiere el bien para la iglesia, para sus hijos, para su pueblo, por el cual ha pagado un alto precio. Por eso, iglesia, aleluya, nuestro Getsemaní es el lugar a donde nosotros aprendemos de lo que nuestra fe es forjada, pero también aprendemos a obedecer al Señor. Porque aunque Jesús quiso que la copa pase por él, dijo: Señor, que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Y esa decisión fue materializada en el Gólgota, entregando su vida. Sin embargo, hermano, aquí hay algo más que nos quiere enseñar el Señor. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y les dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El profeta Daniel, hermanos, cuando se encontraba también en su vida donde iban a venir a matarle, él oraba y comenzó a orar 3 veces al día. Dice la Biblia, como mirando por la ventana hacia Jerusalén, no dejaba de orar al Señor. Aleluya. Y sabe, hermano, aquí Jesús le dice a sus discípulos: ¿no han podido ustedes acaso velar una hora? ¿No han podido estar despiertos velando y orando? 1 hora les pidió el Señor. Cuando el Señor le dio la espalda, me imagino que inmediatamente habrán cabeceado. Esto nos enseña, hermano, algo que la iglesia no debe perder. Es el tiempo de relación con el Señor. Aleluya. Porque hay gente que se ha acostumbrado a decir 2 o 3 palabras en oración y ya cree que ya he orado. Ya cumplí, ya oré. Aleluya. Y Dios nos quiere llevar, hermano, a estar más tiempo con Él. Dios quiere tener, hermano, un encuentro más seguido, más cercano. Y Dios quiere tener un encuentro más cercano con nosotros. Por eso Jesús vuelve y le dice: no han podido orar 1 hora. No han podido estar en la presencia 1 hora. Orad y velad, le dice el Señor. A la verdad, el espíritu, aleluya, está deseoso, pero la carne es débil. Aleluya. Hermanos, Dios nos enseña esto, que nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Y sabemos que tenemos una lucha, hermano, continua. Una lucha continua. El apóstol Pablo nos enseña esto en Gálatas capítulo 5.
donde la carne se va a oponer contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Si a la carne sabemos que no le gusta orar, no le gusta venir a la iglesia, no le gusta congregar, la carne bosteza, la carne se duerme en las predicaciones, aleluya, la carne no le gusta. Pero nosotros en nuestro espíritu tenemos que batallar y tenemos que saber a someter a la carne debajo de nuestros pies. Por eso es la oración. Por eso es la oración, mis queridos hermanos. Los discípulos, hermanos, habían mermado en su oración. Habían mermado en la búsqueda. Y ellos por eso habían fatigado sus ojos. Y el Señor los encuentra durmiendo. Aleluya. La iglesia, hermano, tiene que despertarse. La iglesia tiene que, hermano, volver a las vigilias. La iglesia tiene que volver a la oración. La iglesia tiene que volver al Getsemaní. Tiene que volver al monte a buscar la presencia de Dios. Porque ahí es donde se mantiene el fuego del Espíritu Santo. Ahí es donde se echa fuera las cenizas que quieren apagar el fuego. Ahí es donde se mantiene el fuego de la presencia de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, Dios está llamando a la iglesia a buscar su presencia. Dios está llamando al monte de oración. Dios está llamando a la iglesia que ore, que busque de su presencia, porque la hora está llegando, porque la hora, hermano, está llegando sobre la faz de la tierra. No solamente horas personales, la hora está llegando sobre la tierra. Prepárate, hermano, aleluya, porque la venida del Señor está pronto. Aleluya, la venida del Señor está pronto. Gloria al nombre de Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús nos enseña, hermanos, que el orar y estar despierto, el velar, a nosotros, hermano, vamos a cerrar toda tentación del diablo contra nuestras vidas. Amén. Vamos a cerrar, hermano, toda tentación contra nuestras vidas, contra nuestro matrimonio, contra nuestros hijos. Aleluya. Señor, bendice a mis hijos que van a la escuela. Bendice a mi esposo que va a trabajar. Ora, Señor, clamo por él. Clamo por mi esposa, Señor. Clamo por mi matrimonio. Clamo, Señor, por mis hijos, por los jóvenes. Ora y velá para no entrar en tentación. Hermano, aleluya. El diablo sabe, hermano, que le queda poco tiempo. Y va, hermano, a aprovechar todo este tiempo para ir en contra de la iglesia, en contra de tu vida. ¿Y sabe por qué? Para que tú no ocupes los lugares que él un día ocupó. El lugar que él ocupó fue un lugar de privilegio. Fue un lugar santo. Y él va a impedir que tú llegues a ese lugar. Él va a impedir que tú llegues a ese lugar. Aleluya. Por eso, hermano, el Señor enseña que el arma más poderosa es la oración. Oró 3 veces. ¿Cuántos, hermanos, en este tiempo, en esta noche, van a orar? ¿Cuántos en esta noche van a decir: Señor, yo no me voy a cansar de orar? Yo no me voy a cansar de buscar tu presencia. Yo no me voy a cansar, Señor, de buscar tu rostro. Oh, Señor, el orar va a ser un deleite. El orar, Señor, va a ser mi fortaleza. Aleluya. El orar, Señor, va a ser someter mi carne. Aleluya, para que mi espíritu vivifique. Para que mi espíritu diga: Abba, Padre. Para que mi espíritu diga: gloria a Dios. Para que mi espíritu diga: gracias, Señor. Aleluya, porque hoy puedo sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy puedo sentir el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy puedo levantar mi mano y decir: gloria a Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: gloria a Dios? Aleluya. Señor, hoy puedo decir: gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso quiero terminar, hermano, con el versículo que he comenzado. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Aleluya. Hay una corona preparada para ti, hermano. Hay una corona preparada para ti. Si tú amas la venida del Señor, hay una corona que está preparada para ti. Aleluya. Tú puedes en esta noche decir: Señor, por lo demás está preparada una corona de justicia.
Me está preparada esa redención. Me está preparada ese galardón, ese premio que el Señor ha prometido para aquellos que le aman. Aleluya. ¿Cuántos fieles hay en esta noche, en este lugar? ¿Cuántos fieles hay en este lugar que se van a poner de pie? Le van a decir: Señor, en esta noche voy a levantar mi mano una vez más, Señor. En esta noche, Señor, voy a levantar una vez más mi mano.